Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos acá con Nicolás Lucich. Hoy para poner bajo la lupa las cuentas públicas, las cuentas del Estado, las señales que ha dado este gobierno, la prudencia que ha pedido de alguna forma el propio ministro de Economía desde que asumió. Nico, bienvenido. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches para todos. Sí, hay que seguir siempre esto de cerca. Los datos se actualizan una vez por mes y nosotros tratamos de buscar un enfoque distinto cada vez que los datos salen. Pero claro, esto es dinámico. El déficit fiscal en el año móvil a marzo quedó en el 3,4%. En realidad, estrictamente quedó en 3,8%, pero ahí hubo un adelanto de pagos de las pasividades que distorsionaron un poco el dato. El dato, digamos, sacando ese factor de lado, queda en el 3,4% del PBI, que se acerca bastante a los 2.000 millones de dólares de déficit. Es una cifra respetable. Vamos a compartir con los televidentes cómo ha evolucionado la situación fiscal, el déficit del Estado. Y bueno, queda un poco ahí impactante la mancha roja, pero bueno. Como que se va agrandando. Además, sí, claro. Los datos negativos hay que ponerlos en rojo, ¿no? Dicen los contadores más veteranos. Y en años previos Uruguay tenía una situación, si se quiere, más cómoda, con un déficit que estaba en 1.000 millones, algo menos, y se ha ampliado muchísimo. ¿Por qué se ha ampliado? Básicamente por dos razones. Primero, porque hay una dinámica del gasto que tiene una inercia que yo diría que es lo que más preocupa hoy al equipo económico y en general. Hay bastante poca discusión acerca de que esto hay que achicarlo claramente. ¿Cómo se hará? Será discusión política. Pero un factor es ese. Y el otro, las inversiones de las cuentas públicas, de las empresas públicas, perdón, y las inversiones en general, que en las cuentas del Estado están metidas como gasto. Eso podría dar lugar en un momento a alguna reconsideración porque, bueno, el Estado, digamos, gasta los dólares o los pesos y construye ANCAP una nueva planta. Sí, invierte para ganar. Claro, es algo que queda en el stock, digamos, de capital. Entonces, estrictamente no sería un gasto, eso ameritaría una corrección. Pero siempre lo medimos así, y bueno, esto tiene una coherencia, digamos, de la estadística. Ahora, vamos a meternos con los televidentes en la próxima placa. Hicimos un trabajo allí sencillo de ver dónde gasta el Estado y dónde tiene sus ingresos, dónde gasta, actualizando las cifras, tomando los datos justamente de marzo. ¿De dónde recauda el Estado para tener sus recursos? Bueno, principalmente de la DGI, con todo el esquema de impuestos, son casi 10.000 millones de dólares, 9.600 millones. El BPS también recauda, parte de lo cual es para financiar sus gastos. No todo lo que gasta el BPS lo puede cubrir con su recaudación, tiene que recurrir a otros ingresos, pero algo obviamente que recauda mucho, en realidad una cifra muy importante, 4.400 millones. Hay otros ingresos, aduanas y otros ingresos, 1.900. Y las empresas públicas, y hay una llamada ahí, esto es un ingreso corriente, no es el resultado de las empresas públicas, es el ingreso corriente, ahí hay que sacar algunos costos, inversiones, pero el ingreso corriente aporta unos 1.000 millones. Y ahí nos da el total de ingresos corrientes, que son 16.900 millones de dólares. ¿Dónde gasta el Estado? En sueldos, 3.100 millones de dólares por año. Esos son salarios públicos. Esos son los denominados salarios públicos. No solo la administración central, sino también maestro, defensa, salud, empresa pública, todo está ahí metido. ¿Empresas públicas? No, empresas públicas no. Sueldo solamente del gasto corriente del Estado, sacando empresas públicas. Los gastos para funcionar, lo que es, para poner a andar las oficinas, gastos de transporte, etcétera, 2.200 millones, cifra muy alta también. Las jubilaciones son claramente más que los sueldos, 5.300 millones. El rubro transferencias, que ha crecido muchísimo, y ahí en esa bolsa hay de todo. Metido ahí, ¿no? Hay de todo, sí, hay de todo. Hay transferencias a organismos, institutos que están en el público de derecho privado. Una cuenta creciente es el financiamiento del sistema de salud, que está proyectado, que vaya creciendo, los seguros de enfermedad, una cantidad de rubros bastante diversos, pero que han aumentado muchísimo. Ahí particularmente el gasto en salud es importante, la transferencia de la salud. Después las inversiones, en general del Estado, incluyendo empresas públicas, y los intereses de deuda, que son 1.700 millones en cifras redondas, y eso da todos esos gastos 19.100. El déficit, 2.200 millones de dólares. Si corrigiéramos, como decíamos, el tema de las jubilaciones, se va un poco por abajo de los 2.000 millones, que es una corrección. Sigue siendo una cifra muy alta de todas maneras. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que hay gastos fijos, ¿no? Que son que no se pueden reducir, ¿no? Sí. El pago de jubilaciones. Si podemos poner un poquito para atrás la placa, a ver si podemos hacerlo, si la podemos poner un poquito para atrás. Ahí está. Ese apunto que tú hacías, Pepe, es bien importante, porque esos sueldos, las jubilaciones, incluso una parte de los gastos, está estructurado. Es decir, hacer una corrección de un año para otro de eso es muy difícil.
Entonces hay mucho compromiso. Donde puede haber una discusión mayor es en el rubro inversiones, y ahí también se da una corrección razonable. Bueno, tampoco se puede ir a cero las inversiones de un año para otro, hay que seguir invirtiendo. Así que efectivamente una alta proporción de gastos más duros, que va a ser difícil sin duda bajar el déficit, va a ser una cosa que eventualmente será paulatinamente. Ahora sí vamos a la siguiente placa, donde yo analizando las cuentas veía el punto de mayor preocupación. La recaudación de la DGI, que es el principal rubro de ingreso, tiene una dinámica. Hace muchos meses que la DGI no actualiza en su informe oficial cómo van los impuestos. Bueno, a mí me llama la atención, pero seguramente lo hagan en poco tiempo. De todas maneras, el Ministerio de Economía da una información, si se quiere, preliminar. Y la recaudación ha venido cayendo en términos reales. Esto es, cuando descontamos inflación, porque la recaudación aumenta un 8, un 9%, pero la inflación está en ese eje. Claro. Entonces, en términos reales, la recaudación casi que no ha aumentado en los últimos meses cuando lo comparamos en el último año móvil. Y la verdad es que esto es un punto de preocupación. Aquí parte de la explicación es por las propias empresas públicas que venían pagando impuestos y ahora han pagado menos, sobre todo el IRAE, porque no han tenido rentabilidad en muchos casos. Bueno, el caso de ANCAP es el más notorio, pero otras también. Entonces, eso recae sobre una menor recaudación y los datos de la DGI lo muestran. Pero también hay una menor dinámica del IVA, de los impuestos de los privados. El IRPF se mantiene bastante, pues es un impuesto a la renta, y si el salario se mantiene, más allá de que el consumo baje un poco, ese impuesto se recauda. Pero en el promedio la recaudación se ha resentido, y eso para mí es una luz de alerta, porque, bueno, o esto mejora, lo cual no hay mucho margen. Este año es un año difícil para la economía, puede ser que mejore en un momento, si las empresas públicas empiezan a andar con resultados mejores, pero no seguramente a los niveles que teníamos antes. ¿Y qué pasa? Bueno, la contracara del aumento del déficit fiscal permanente, más allá de los ajustes que se hagan, es que aumenta el endeudamiento. Vamos a ver cómo está la dinámica de la deuda pública. Hay que cubrir esa brecha de alguna forma, ¿verdad? Esa brecha está todos los años, y ahora en términos crecientes. ¿Qué es lo que pasa? El Uruguay ha tenido una posición financiera muy buena, muy sólida en estos años, y yo diría que la sigue teniendo. Tiene grado inversor, cuando emite en el exterior lo hace en niveles razonables y sobre todo en plazos muy razonables. Ha emitido un bono al año 2050. Eso hay que ponerse a pensar lo que es la ganancia de confianza que tiene Uruguay para que los inversores acepten un bono de ese tipo, pensando que, bueno, yo no te quiero preguntar a vos, Pepe, qué vas a estar haciendo de 2050, sí, pero claro. Los que lo van a afrontar seguramente hay una apuesta de confianza grande a lo que puede pasar con la estabilidad uruguaya, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, esto ya es generacional y es un buen síntoma. Ahora bien, la dinámica de la deuda, esto es la deuda bruta, lo que estamos mostrando aquí, es decir, la deuda nominal de básicamente los bonos uruguayos, títulos uruguayos y alguna cosa más, se está acercando a los 35.000 millones de dólares. Es importante. La mitad está en dólares, la otra mitad está en pesos, eso da cierta tranquilidad. Cuando en la próxima gráfica lo vamos a ver, la relacionamos con el PBI, que si se quiere la forma más razonable de ver la evolución, dado que el PBI ha crecido mucho, la deuda ha bajado y ha tendido a estabilizarse en los últimos años. Incluso en el último año ha aumentado un poquito. ¿Por qué? Bueno, porque el déficit sigue siendo importante y digamos que el Uruguay ha apostado a aumentar las reservas, a mantener cierta liquidez y prefiere endeudarse, aumentar un poco la deuda para cubrir ese déficit. Incluso en los primeros datos de 2015, que no están aquí, se muestra una pequeña suba, sigue mostrando esta suba del ratio deuda-producto bruto. Los niveles son, digamos, de tranquilidad, un poco más del 40%. Uruguay va a tener una relación de deuda-PIB en lo peor de la crisis, eso te iba a decir, cercana en al la crisis 100. del 2013 estábamos Claro. casi empatados así, ¿no? Exactamente. De todas maneras, evidentemente que lo que aquí se trata es de tener una política monetaria, una política económica, en este caso no es monetaria, en este caso sería política fiscal, precautoria en el sentido de que, bueno, de no llegar a una situación extrema o de incomodidad en la cual tengamos que estar pendientes de cuánto pagamos de interés, cuánto no, sino de lograr que esta relación deuda-PBI se mantenga, mantener buena capacidad de colocación en mercados externos y reducir el costo del interés. Eso se logra, evidentemente, que yendo a una situación fiscal más cómoda, con un déficit fiscal menor, que exija menos a la política de deuda y, por lo tanto, permita una estrategia mejor. Gracias, Nico. Encantado. Los esperamos la semana que viene aquí en Pensar Economía.